A ver, ¿cómo es posible que un país sentado sobre una de las mayores riquezas naturales del planeta enfrente desafíos tan, pero tan profundos? Bueno, esa es la historia que vamos a desglosar hoy. Una historia de oro negro, de poder global y de decisiones que, para bien o para mal, marcaron el destino de toda una nación. Ok, para entender todo este enredo tenemos que fijarnos en tres piezas clave. Primero, los recursos energéticos, que es donde empieza todo. Luego, la geopolítica, o sea, las reglas del juego a nivel mundial. Y finalmente, el poder global, que es como el gran premio en esta partida. Y para arrancar, un dato que, bueno, lo cambia todo. No estamos hablando de que Venezuela tiene mucho petróleo. No. Estamos hablando de que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sí, así como lo oyen, más que Arabia Saudita, más que nadie. Y este es, increíblemente, el punto de partida de nuestra historia. Entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cómo Venezuela se convirtió en un gigante petrolero. Después, nos metemos de lleno con la OPEP. ¿Qué es y para qué sirve? De ahí, analizamos el colapso que sacudió a todos. Veremos cómo los conflictos globales afectan el mercado y el papel clave de Arabia Saudita, como, digamos, el bombero de turno. Y cerramos con una lección fundamental. Tener recursos no siempre significa tener el poder. Listo, empecemos con el capítulo 1. Venezuela, el gigante petrolero. Una nación, literalmente, construida sobre oro negro. Miren, durante casi todo el siglo XX, el petróleo no era solo un producto para Venezuela, era todo. El motor de la nación, la sangre que corría por sus venas económicas. De ahí salía el dinero para financiar al Estado. De ahí venían los dólares, y era lo que le daba peso a nivel internacional. En serio, todo, pero absolutamente todo, giraba en torno a él. Y esto nos lleva a un concepto que es súper importante para entender esta historia, el Estado rentista. ¿Qué es eso? Pues fácil, es un país que vive, básicamente, de la renta que le da vender sus recursos naturales, en este caso, su petróleo. Y claro, esta dependencia total del precio del crudo moldeó a Venezuela por décadas. Ok, ahora salgamos de Venezuela un momento y veamos el panorama global. Hablemos de la OPE, un club y uno muy, muy poderoso. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pensemos en la época, 1960. El mercado lo controlaban unas cuantas empresas gigantes de Occidente. Entonces, para hacerles frente, 5 países productores se unieron. Y adivinen qué, Venezuela fue uno de los fundadores. O sea, estuvo ahí, en la cocina, desde el día 1. ¿Y para qué armaron este club? Bueno, la idea era bastante clara. Ponerse de acuerdo entre ellos, regular cuánto petróleo produce cada uno para influir en los precios a nivel mundial. Y, súper importante, evitar que los precios se desplomen si de repente hay demasiado petróleo en el mercado. Básicamente es como tratar de ponerle orden a un mercado que es una verdadera locura. Y su herramienta principal para lograrlo, las famosas cuotas de producción. Es como un acuerdo entre amigos. Cada país se compromete a no pasarse de una cierta cantidad de barriles. La teoría dice que si todos lo respetan, ¡bingo!, controlan los precios. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. Entramos al colapso del gigante, a la caída de uno de los miembros fundadores. Es que el contraste es de no creer. Por un lado, la Venezuela histórica, un pilar de la OPEP, siempre buscando la estabilidad. Pero luego, en las últimas décadas, todo cambió. La producción se fue en picada, a tal punto que ya ni siquiera podía producir lo que le tocaba por su propia cuota. Algo impensable años atrás. ¿Y por qué pasó esto? Pues no fue una sola cosa. Fue lo que llaman una tormenta perfecta. Se dejó de invertir en la industria. La infraestructura se empezó a caer a pedazos. Hubo serios problemas de gestión y, para rematar, llegaron las sanciones internacionales. Una combinación fatal. Ahora hagamos zoom out otra vez, porque hay que entender algo. Cuando un gigante petrolero como este tropieza, la onda expansiva la siente todo el planeta. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué pasa cuando uno de los grandes vendedores de petróleo de repente no puede cumplir? Pues el mercado global, que es súper sensible, se pone muy nervioso. La falta de suministro de un jugador importante genera un montón de incertidumbre y volatilidad en los precios.
Y esto no es teoría, ¿eh? Ya lo hemos visto antes. ¿Se acuerdan de la Guerra del Golfo en 1990? De un día para otro, el petróleo de Irak y Kuwait, ¡puf!, desapareció del mapa. O más reciente, los conflictos en Libia y Siria. Cada vez que pasa algo así, el mercado se vuelve loco. Y es justo en medio de este caos donde aparece otro actor fundamental, Arabia Saudita, el que llega a poner orden, el estabilizador, o como le dicen, el productor de último recurso. El término técnico es swing producer. ¿Y qué significa? Imaginen un productor que tiene capacidad de sobra, como una reserva lista para usar, y que puede decidir de un momento a otro si bombea más o bombea menos para equilibrar todo el mercado. Es un poder brutal. Y miren qué simple funciona. Paso 1. La producción de un país importante, como Venezuela o Libia, se cae. Paso 2. Arabia Saudita ve que los precios se van a ir a las nubes y, ¿qué hace? Abre la llave, aumenta su producción. Paso 3. Gracias a ese petróleo extra, el mercado se calma y se estabiliza. Así de simple y así de poderoso. Pero, y aquí está el punto clave, esto no es solo un tema de dinero. Esa capacidad le da a Arabia Saudita un poder geopolítico inmenso. Poder calmar los mercados, o agitarlos si quisiera, es una de las herramientas de política exterior más fuertes que existen en el mundo, sin duda. Todo esto nos lleva a la gran lección de esta historia, a la idea de que tener los recursos bajo tierra no significa automáticamente tener el poder. El verdadero poder energético es algo mucho más complejo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, que tener muchísimos recursos no te garantiza el desarrollo. Segundo, que para tener éxito de verdad, no puedes apostarlo todo a una sola carta. Necesitas diversificar tu economía. Y quizá lo más importante, necesitas instituciones sólidas y estabilidad política. Sin eso, la riqueza se puede evaporar. Y para cerrar, una idea que lo resume todo. En el mundo de la energía, el poder de verdad no está en lo que tienes guardado bajo tierra, sino en tu capacidad de llevarlo al mercado de forma confiable. Porque producir no es solo extraer, producir es tener poder.